Así que ya leímos el pasaje, y como es costumbre en los sermones de Oasis de Redención, vamos a ir viendo versículo por versículo, ¿ya? Para que podamos entender el contexto también del pasaje y poder entender bien qué quiso escribir el escritor, en este caso Santiago. El título del sermón lleva por nombre Las virtudes de la sabiduría celestial. Vamos a leerlo nuevamente, ¿ya? ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría? Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, no espiritual y demoníaca. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. No sé si alguien me pueda dar agüita. Por favor. Entonces, en primera instancia, esta lectura podemos nosotros apreciar que existe una dificultad, ¿cierto? Y Pablo la muestra de esta manera, la sabiduría. Existe una sabiduría que es celestial y otra que es terrenal, ¿verdad? Y hoy día vamos a estudiar eso, vamos a ver las virtudes que tiene esta sabiduría celestial y lo contrario que tiene esta sabiduría que no proviene de Dios, ¿verdad? Que es terrenal, es del mundo y además es demoníaca. Así que imagínense cómo Santiago estaba viviendo o cómo la audiencia bíblica estaba viviendo en ese entonces. Las dificultades que estaban viviendo. Y además entendemos que Santiago usa la palabra autoridad. Por ende, habían autoridades que no estaban haciendo el buen uso aparentemente para lo que habían sido llamados. Digo aparentemente porque estas personas que ejercían esta autoridad, esta aparente autoridad, no eran de Dios. ¿Ya? Gracias. No provenían de Dios. ¿Ya? Y lo vamos a ir viendo paso a paso. Y como es costumbre también, los sermones tienen 3 o 4 puntos. Hoy día vamos a ver 3 puntos, ¿ya? Que son primordiales. El primer punto es la sabiduría que proviene del cielo. El segundo punto, la sabiduría que no proviene del cielo. Y el tercer punto, los atributos de la sabiduría del cielo. Mire qué simple. ¿Para qué ponerle tanta complejidad, ¿cierto?, a la palabra? Sino que la palabra en sí es entendible, ¿ya? Cuando nosotros buscamos el contexto y leemos lo que realmente el escritor quiso decir en su palabra. Entonces, en primer lugar, la sabiduría que proviene del cielo. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Entonces aquí Pablo comienza con una pregunta, ¿verdad? No está diciéndole directamente a alguien, sino dice, ¿quién de ustedes? ¿Verdad? ¿Quién de ustedes que son supuestas autoridades en la iglesia? No se está refiriendo a alguien en particular, ¿ya? Porque recordemos que son cartas enviadas. Entonces, nosotros nos encontramos con un problema. ¿Y cuál es el problema? Estas autoridades o estos falsos maestros que estaban en ese entonces. Esta carta no fue enviada directamente a una iglesia en particular, ¿ya? Sino que fue enviada y muchas iglesias pudieron
obtener esta carta para poder identificar las cosas que estaban viviendo en ese entonces. Entonces nosotros podemos identificar en esta carta de Santiago, a lo largo de la carta de Santiago, que estas autoridades eran movidas por la ambición de posición, por el estatus que tenían ellos, por riqueza y además una posición de poder. ¿Por qué? ¿Por qué ambición? ¿Y por qué posición de poder? Entonces, el tenor de la carta de Santiago es particular, ¿cierto? Pues si podríamos resumir en una frase cortita, Santiago nos dice, ¿son o no son? No hay términos medios, ¿ya? En ese aspecto Santiago es bien drástico. ¿Son o no son? ¿Dijeron disculpe? ¿No? Ya. Entonces, ese es el tenor de la carta de Santiago. Son o no son, pero también la carta de Santiago trae mucha seguridad para quienes somos nosotros, como hijos de Dios. ¿Ya? No es solamente decir, oye, ustedes se tienen que comportar de tal manera porque la palabra de Dios lo dice. Sí, lo debemos hacer porque somos sus hijos y vamos a ir viendo más adelante eso. Entonces, ¿qué pasa con estas supuestas autoridades que estaban en ese entonces? Deja claro que no eran de Cristo, eran movidos solamente por sus propios sueños o deseos. Yo no sé si ustedes tienen personas a su alrededor que viven de esa manera, que son motivados solamente por sus propios sueños, hablando en el ámbito eclesiástico, ¿ya? Que solamente se mueven por sus propios deseos, y no por el deseo de Dios, y no por el sueño de Dios, que es en realidad el cuerpo, porque no somos individuos en el cuerpo, ¿cierto? Somos parte del cuerpo, y ese cuerpo tiene que crecer, tiene que ir en unidad. Entonces, estas falsas autoridades, ¿qué buscaban? Sus propios deseos, cumplir sus propios sueños, que está relacionado con la ambición y con el poder. Entonces nosotros tenemos que estar alerta. Como iglesia, tenemos que estar alerta cuando nosotros veamos si el día de mañana aparecen estas falsas autoridades. Y si nosotros estamos conectados con el Evangelio, entendemos cuál es la palabra del Señor, nosotros vamos a poder identificar de manera muy clara quién son las personas y con qué deseos vienen, con qué anhelos vienen a nuestra iglesia. Otro problema que nosotros vemos aquí con estas supuestas autoridades o maestros es que se colocaron a sí mismos como autoridad en las iglesias. Nadie los escogió, nadie los eligió, sino que ellos mismos tomaron esa posición dentro de la iglesia en ese entonces. Entonces, cuando nosotros veamos este tipo de falsas autoridades en nuestra iglesia, se debe levantar, ¿ya? Como lo estaba haciendo Santiago. Santiago estaba exponiendo este problema que había en ese entonces en esa iglesia, o en las iglesias en ese lugar. Los expuso. Porque una real autoridad no busca destruir la iglesia. Y lo que estas falsas autoridades lo que buscaban en realidad era destruir la iglesia de Cristo. No buscaban lo que Dios quería para su iglesia. Entendemos que ellos buscaban solamente sus propios sueños y sus propios deseos. Por ende, ellos querían convertir a la iglesia a lo que ellos entendían que era mejor. ¿Verdad? Pero no buscaban lo que Dios había demandado de otros. ¿Y por qué no lo buscaban? Porque no lo tenían. Porque no les había no se les había dado esa autoridad que la entrega a Dios en realidad. No la entrega al hombre. No nos los damos a nosotros mismos, sino que es Dios quien entrega esa autoridad. Y pensando en nuestra iglesia, gracias a Dios que nosotros escogemos a nuestras autoridades. ¿No le parece eso maravilloso? Que es la misma asamblea quien escoge a sus propias autoridades. Ahora también nos podemos equivocar en algún momento cuando nosotros escogemos a nuestras autoridades.
Nosotros entendemos que las autoridades que Dios nos da para nuestra iglesia vienen de Él, ¿verdad? Cuando son escogidos y son nombrados, Dios las puso. Lo creemos, ¿verdad? ¿Verdad? Lo creemos. Pero muchas veces nos podemos equivocar, porque cuando nosotros escogemos a las autoridades de nuestra iglesia, tenemos que conocerlas. Tenemos que conocer quiénes son ellos, ¿cierto? Cuando nosotros escogimos como iglesia a Marco, a Darío, a Mauricio, que son nuestros presbíteros actuales hoy día, nosotros los escogimos ¿por qué? Porque conocemos quiénes son ellos, ¿cierto? ¿O no los conoce? Los conoce, ¿verdad? ¿Conocen su vida? ¿O no las conocen? ¿Sabe usted quiénes son ellos en el trabajo? ¿Cómo son ellos en su hogar? Entonces, nosotros tenemos que tener claridad que cuando nosotros escogemos a nuestras autoridades, tanto diácono como presbítero y nuestro pastor, debemos nosotros conocer quiénes son ellos, ¿ya? Porque esa autoridad la va entregando el Señor. No podemos nosotros simplemente decir, ya como faltan, ¿verdad? Como faltan personas capacitadas para poder ejercer ese trabajo en particular que es llamado por Dios, no podemos simplemente decir como faltan, entonces traigamos a cualquier persona. No, porque esa persona puede salir dañada, pero también puede dañar a otros, porque no ha sido capacitada a lo mejor para tener ese cargo de autoridad. Así que gracias a Dios, porque en nuestra iglesia presbiteriana, a nivel nacional, hoy hablo, nuestras autoridades son escogidas, ¿ya? Por la propia iglesia. En este caso, estas autoridades no fueron escogidas. Ellos simplemente, como tenían algún conocimiento, ¿verdad? O tenían una posición de dinero, ¿verdad? Ellos simplemente dijeron, ya, nosotros estamos capacitados para poder estar acá. Pero no fueron escogidos, ¿ya? Pero lo bueno de esto es que no se queda ahí, ¿ya? No se queda ahí porque Santiago nos ofrece una sabiduría diferente a lo que estos hermanos estaban viviendo en ese entonces, ¿ya? Recordemos un poco lo que nos hablaba Darío en su predicación, Esteban y Marco. Ellos hablaban un poco también de estas cosas que estaban pasando en ese entonces. Recordemos que habían personas que eran influenciadas, ¿verdad? Por esto. Podían ser influenciadas por estas personas que aparentemente tenían alguna autoridad. Pero también podemos ver que estas personas que supuestamente tienen esta autoridad viven dando rienda suelta a su lengua, ¿cierto? En el capítulo o en los versículos anteriores a lo que estamos hablando, Santiago habla de aquellas personas que dan rienda suelta a su lengua y con eso provocan, y él hace una analogía del fuego que se produce en un bosque, ¿verdad? Que es tan pequeño y puede producir tremendo daño. Pero también podemos ver, por ejemplo, cuando Marco nos hablaba sobre la fe, ¿verdad? Y las obras. Cuando Esteban nos hablaba también de es una palabra en particular que de repente se me olvida, no es prueba. Esteban, ¿cuál es la palabra? La tentación, perdón. Cuando nos hablaba de la tentación, entonces estas autoridades vivían constantemente bajo la tentación. Y luego venía la concupiscencia y se producía en pecado. Es lo que nos habla Santiago. Pero entendemos también que Jesús nos dice que no solamente es pecado cuando nosotros accionamos las cosas que están en nuestro corazón, sino que incluso en el mismo pensamiento nosotros ya pecamos. Entonces, podemos ver esto. Santiago nos ofrece una sabiduría diferente a sus oponentes en ese entonces. Cabe destacar que Santiago le muestra a estas falsas autoridades
que una autoridad que haya sido escogida y mandatada por Dios no puede ejercer este tipo de autoridad que es destructiva. Y Pablo aquí nos pone 3 características de esta sabiduría que proviene del cielo. Primero, buena conducta, que en realidad es un estilo de vida. La buena conducta tiene que ver con el estilo de vida que nosotros llevamos en el día a día. ¿Cierto? La sabiduría que viene de Dios es aquella que busca vivir para Dios, entendiendo que le pertenecemos, y todo lo que salga de nuestra boca o nuestra conducta debe representar a ese buen Dios. Somos un pueblo separado para Dios, que representa a ese Dios. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros decimos que somos cristianos, cuando nosotros, en el lugar donde estemos, decimos que somos hijos de Dios, esa frase tiene que ir acompañada con una buena conducta, con un estilo de vida que refleje a Dios. En el segundo punto vamos a hablar un poco de eso, ¿ya? Entonces la pregunta que nos podemos hacer, que muchas veces son difíciles incluso hasta de responder: ¿qué sale de nuestra boca? ¿Y qué conducta tenemos en nuestra vida? ¿Usted se ha hecho esas preguntas? La verdad es que yo me la hago a diario, porque somos pecadores. Entonces, a diario nos tenemos que hacer estas preguntas. ¿Qué sale de mi boca? ¿Lo que sale de mi boca bendice a Dios? ¿Bendice a otros? Recordemos Santiago, Santiago acá en la carta, dice: no es posible que de la propia boca del hombre, estoy parafraseando, pueda salir alabanzas a Dios, pero a la vez maldecir a un hermano. ¿Cómo es posible? ¿Somos o no somos? Santiago es drástico, recordemos. Entonces, ¿bendecimos a Dios? ¿Maldecimos a otros? ¿Cuál es el estilo de vida que nosotros llevamos? ¿Somos el fiel reflejo de nuestro Dios? ¿Somos el fiel reflejo de nuestro Dios? Usted hágase las preguntas a sí mismo. ¿Vivimos como es digno del llamamiento de ese Dios? El Señor nos hizo un llamado a cada uno de nosotros. Y ese llamado no fue solamente para salvarnos, que gloria a Dios, que así fue, ¿verdad? Sino que ese llamamiento que el Señor nos hace tiene que ir con un estilo de vida. Y ese estilo de vida nosotros lo podemos encontrar ¿dónde? En la palabra de Dios, ¿verdad? Porque ahí nos encontramos cuál es la conducta que nosotros debemos tener. Entonces debemos poner atención, porque muchas veces somos nosotros expertos para poder separar lo que supuestamente es eclesiástico con lo que es afuera, ¿verdad? Lo que es secular. Y somos expertos en eso, separamos estas dos aparentes vidas, pero en realidad es una. No podemos separar lo que yo vivo aquí en la iglesia mostrándome como un santo, como un santurrón. Si en realidad en mi hogar soy un desastre, o en el trabajo no cumplo para qué fui contratado, ¿verdad? O no reflejo a Dios en mis estudios, o en la vida o en la vida relacional que podemos tener con otras personas. Entonces somos espirituales, y todo lo que hacemos, como siempre digo, es espiritual, ¿ya? Todo es espiritual. ¿Por qué es espiritual? Porque si yo tengo una buena conducta, ¿verdad? O tengo un estilo de vida que es la que el Señor nos muestra para poder vivir, claramente voy a hacer un acto espiritual bueno, ¿verdad? Y posiblemente
tenga buenas consecuencias. Digo posiblemente. Pero cuando no hago eso, igual voy a tener consecuencias. Y son consecuencias que no solamente van a ser para mí, por un acto que yo pueda cometer, sino que esa consecuencia también va a afectar a mi entorno. ¿Ya? Y es lo que pasaba con esta iglesia. Estas autoridades querían imponer un estilo de vida diferente, un mensaje diferente al mensaje del Evangelio de Cristo. Y es por eso que, producto de eso, las personas que vivían ahí estaban siendo influenciadas de mala manera. Y no habían buenas consecuencias, claramente. Si no, Santiago no envía esta carta. Pero pensemos en lo que Santiago nos habla, ya sea para líderes o miembros de la iglesia. ¿Hemos sido seducidos por esto que nos habla el escritor? ¿Hemos sido seducidos por la ambición o por el poder en la iglesia? Como hijo de Dios, ¿hemos sido seducidos? Como autoridades o miembros de la iglesia, ¿buscamos la sabiduría celestial que busca el crecimiento de su iglesia y el fortalecimiento del cuerpo? ¿Lo buscamos? O como decíamos anteriormente, ¿o buscamos solamente nuestros propios sueños o deseos? Muchas veces nuestros sueños o deseos no están en concordancia con lo que Cristo dice o los sueños de Dios, ¿ya? Porque recordemos que somos seres pecadores y pensamos que muchas veces nuestros pensamientos o lo que la iglesia realmente necesita son mejor. Y no, van a ser mejor cuando nosotros entendamos que somos un cuerpo, ¿ya? Y que estamos unidos en este mismo camino. Pero si pensamos de manera individual, no va a haber bendición ahí. Segundo, Santiago también nos dice en este mismo punto, mediante obras. Santiago directo en esta carta nos muestra y nos habla que la fe sin obra es muerta, ¿cierto? Y esto es interesante porque en realidad es así. Nuestra fe no es una fe ciega, ¿verdad? O inactiva, que yo me quedo en mi casa y espero que todo suceda. No, nuestra fe es una fe activa, ¿cierto? Pero no una fe que busca o las obras que nosotros podamos hacer, estas obras no tienen que ir en el camino de para poder recibir algo de parte de Dios. ¿Y qué es lo que nosotros recibimos de parte de Dios? Muchas veces pensamos cuando tenemos grandes obras, es que vamos a recibir salvación o bendición de parte de Dios. No, no es así, nosotros ya somos salvos, ¿ya? ¿Por medio de qué? Por medio de la obra de Jesucristo, ¿verdad? Entonces nosotros somos salvos por fe, pero no por mi fe porque yo puedo hacer cosas, sino que por fe a lo que Cristo hizo por mí, hizo por la humanidad, ¿cierto? Hizo por su iglesia. Y a través de eso es que nosotros podemos hacer obras. Pero mire lo que dice, me voy a saltar un poquito acá, porque es importante, en Efesios 2:8, versículo 10. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Y no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Imagínense. Incluso las cosas buenas, las cosas bondadosas que nosotros podemos hacer, provienen de Dios. Él las dispuso. Qué maravilloso, ¿verdad? Y nosotros podemos entender que nosotros no tenemos ninguna cualidad. Podemos entender que nosotros no somos bacanes. No somos geniales, ¿ya? Cuando hacemos alguna obra, no lo somos. Así que lo bajo un poco de las nubes si usted piensa que está allá arriba porque usted es bueno. No, no somos buenos. Cristo lo dijo, no somos buenos ninguno. Podemos hacer maravillosas cosas en el nombre del Señor, pero debemos entender y glorificar a Dios que cada vez que nosotros hacemos algo bueno, proviene de Dios.
Digámosle a todo el mundo que nosotros hacemos grandes obras, pero obras de maldad. Ahí sí nos glorifiquemos. Ahí digamos, gracias Juan, me glorifico porque soy malo y hago malas obras. Pero no, cuando nosotros entendemos y vamos por el camino que el Dios nos ha trazado, es porque Él lo hizo, no porque nosotros lo hayamos hecho. Así que hermanos, glorifique a Dios cuando el Señor le permita hacer obras buenas. ¿Ya? No se ponga delante de Dios diciendo, yo hice esto maravilloso por alguien. No, fue Dios quien lo hizo a través de uno. Uno dispone el corazón y el Señor hace todo. Amén. Entonces, entendemos que nuestra fe no es una fe ciega ni estática, ¿verdad? Es una fe activa, que va en relación a lo que el Señor ya dispuso de antemano para que nosotros pudiéramos andar como cuerpo. Yo antes creía que yo podía hacer cosas grandes, pero cuando me vi expuesto en la palabra de Dios, me di cuenta que no tenía nada bueno y que no merecía nada bueno de parte de Dios. Pero como decía Noé, Dios en su maravillosa gracia nos dio su salvación y nos hizo sus hijos. Mire qué maravilloso. No porque hayamos tenido algo bueno, sino que Dios en su gracia y en su misericordia nos tomó y nos hizo suyo. Y no hay nada que nos pueda separar de eso, incluso haciendo obras malas. Porque recordemos que somos pecadores. Hasta que Cristo venga, ahí recién nuestra humanidad va a ser 100% cambiada. ¿Ya? Ahora nosotros estamos creciendo paso a paso. Estamos madurando paso a paso. No buscamos la perfección, ¿verdad? Porque no podemos ser perfectos. Si no, Cristo no hubiese venido. Cuando Cristo venga por segunda vez, vamos a ser completamente perfectos. Nuestros cuerpos van a ser completamente sanados. Qué lindo, ¿verdad? Pero también nos habla de la humildad. Es parte esencial de la sabiduría, ya que quien la tenga sabe que no le pertenece. La sabiduría que nosotros tenemos no nos pertenece, proviene de Dios. Entonces nosotros tenemos que glorificar a Dios. Recordemos Santiago, pasaje antes, acá mismo. Dice que quien no tenga sabiduría, ¿qué dice Santiago? Pídala. Pídala a Dios. Si no tenemos sabiduría, pidámosle sabiduría al Señor y Él nos va a dar. Mucha sabiduría nos va a dar, pero debemos pedir entendiendo para qué es la sabiduría. ¿Es para mí? ¿Para tomar yo solo decisiones para mi vida? Cuando tengo dificultades, la sabiduría solamente se activa ahí. No, ¿verdad? La sabiduría, vamos a ver un poco más en el tercer punto, que es la sabiduría celestial. Y parte de la sabiduría celestial, Darío ya nos hablaba en su primer sermón, ¿verdad? Que esta sabiduría tenía que ver cuando nosotros vivimos por prueba, cuando pasamos por pruebas. ¿Se acuerdan, verdad? El Señor nos probaba, entonces el Señor nos daba sabiduría para poder salir airosos de esos procesos. Pero este sermón tiene que ver con algo global, ¿ya? Tiene que ver con la iglesia, ya que, y lo vamos a ver que tiene que ver con el carácter de Dios para su iglesia. Entonces entendemos en este primer punto, ¿verdad?, que Santiago nos presenta una sabiduría diferente a esa sabiduría que tenían estas aparentes autoridades, ¿verdad? Lo que buscaban estas autoridades falsas era simplemente la ambición, ¿verdad? Y la posición de poder. Pero Santiago nos muestra una sabiduría diferente, ¿cierto? Que tiene que ver con aquella que es entregada por Dios, en donde nosotros como cuerpo de Dios podemos andar en una buena conducta, en un estilo de vida diferente a lo que ellos estaban viviendo. Además, esta sabiduría tiene que ver también con las obras que el Señor dispuso de antemano para que nosotros como cuerpo podamos andar por ahí.
Y la humildad, que tiene que ver reconocer que lo que nosotros somos, lo que nosotros sabemos, el conocimiento que nosotros tenemos, proviene de Dios, no proviene de nosotros, ¿cierto? Porque creemos también en la gracia común, que el Señor da a quien Él quiera, a nivel global. Entonces, cuando nosotros decimos tener sabiduría, debemos ser humildes y reconocer que proviene de Dios, ¿cierto? Y glorificar a Dios también en aquello. En segundo lugar, la sabiduría que no proviene del cielo. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, no espiritual y demoníaca, porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Toda clase de acciones malvadas, ustedes también la podrán ver a lo largo de la carta de Santiago, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ustedes van a poder ver ahí toda clase de maldad que surge ¿de dónde primero? Del corazón humano. ¿Ya? ¿De dónde sale la guerra? Del corazón humano. Lo que está en mi corazón sale, ¿cierto? Lo que yo pueda hablar sale ¿de dónde? De mi corazón. Entonces, ustedes podrán identificar a lo largo de la carta todas estas cosas que Santiago nos dice aquí en el verso 16. También hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Entonces aquí vemos dos características que manifiestan la sabiduría que no viene del cielo. ¿Cuál es? La envidia y la rivalidad. Esto es terrible en el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Que nosotros podamos identificar y ver que en la iglesia pueda existir envidia y rivalidades. Claramente estas no son atributos del cielo, claramente, ya que este tipo de actitudes del corazón tiene que ver con presumir lo que no tenemos y anhelar lo que no se nos ha otorgado de parte de Dios. Por ende, estas autoridades anhelaban tener esto, pero no la tenían, porque no se les fue entregada. Entonces, por eso, cuando no se nos ha entregado, por ejemplo, algún don, ¿qué pasa en el corazón del hombre muchas veces? Cuando yo anhelo y deseo tener un don espectacular en la iglesia, surgen las rivalidades también, surge la envidia, lamentablemente, porque somos seres pecadores. Pero aquí está hablando en particular de estas supuestas autoridades, ¿verdad? Entonces, entendemos que estas cualidades, más que cualidades, estas características de la envidia y rivalidad representan lo que está en el corazón humano, lo que no tiene el ser humano, y lo que no tenían estas personas era lo opuesto, que lo vamos a ver más adelante y les voy a decir qué es lo opuesto antes de seguir, a la envidia y a la rivalidad. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y es pacífica. Lo vamos a ver después. Pero ahí hay un contraste que Santiago nos hace muy, muy genial. Lo que estas autoridades realmente tenían en su corazón era envidia y rivalidad. Pero la sabiduría que Santiago nos presenta es completamente diferente, ya porque es pura y es pacífica. Y esto tiene que ver con el carácter de Dios. Entonces, si nosotros nos pudiéramos preguntar, ¿en nuestro corazón existe envidia? ¿Tenemos rivalidades nosotros con otros hermanos? Cuando vemos que otros hermanos son bendecidos por Dios, cuando vemos que otros hermanos están creciendo, cuando otros hermanos están madurando, ¿qué se produce en nuestro corazón? ¿Alegría? ¿Gozo por ver a un hermano que crece y que es bendecido por Dios? ¿O viene la envidia en nuestro corazón y empezamos a decir, ¿por qué él y por qué no yo? ¿Por qué esa familia es así y mi familia no es así?
¿Por qué esos hijos son de esa manera y mis hijos no son? Entonces, si nosotros hacemos un análisis un poco superficial o más profundo, nos podremos dar cuenta que sí puede existir la envidia en el corazón de nosotros, ¿ya? Y lo tenemos que reconocer delante del Señor, ¿ya? Cuando nosotros reconocemos y nos arrepentimos, Dios no puede quedarse ahí inmóvil. Él viene y nos perdona y nos limpia. Y nos vuelve a bendecir para que nosotros podamos crecer en eso. Entonces, en este tipo de autoridades existe la envidia y la rivalidad, que tiene que ver con el presumir lo que nosotros no tenemos. Podemos presumir, podemos mostrarnos de tal manera que las personas que nos rodean puedan decir, sí, él sí es autoridad. Él sí ha sido convocado por Dios para poder ejercer ese tipo de autoridad. Entonces estos falsos maestros estaban envenenando a los cristianos, ya que su sabiduría era terrenal, no espiritual y demoníaca. Entonces, el hombre, completamente alejado de Dios, mire lo que busca cuando la sabiduría es terrenal. Es ser completamente autónomo. ¿Cierto? Recordemos, por ejemplo, a Adán y Eva en el huerto del Edén, o incluso la construcción de la Torre de Babel. Y el pueblo de Israel, ellos constantemente buscaban ser autónomos. En un comienzo nosotros podemos ver a Adán y a Eva que sí cumplieron lo que Dios le había indicado, ¿cierto? Que era ser gobernadores, vicerregentes, que cuidaban lo creado, ¿verdad? Y que tenían esta relación estrecha con su Dios. De manera, incluso la Biblia lo dice, que Dios bajaba y estaba con ellos. Pero al poco tiempo, ¿qué hicieron? Cuando ellos desobedecieron, fue desconectarse de Dios, ¿cierto? Buscar su autonomía, buscar su propio camino. ¿Qué pasó en la Torre de Babel? Así, en simples palabras, ellos querían construir esta torre que llegara hasta el cielo, ¿cierto? ¿Para qué? Para no cumplir lo que Dios había mandatado a la humanidad. ¿Y cuál era ese mandato en un comienzo? Llenar la tierra y ser fructífero. Ellos no querían estar ahí. Y querían construir esta torre para que fueran bendecidos por Dios. Pero Dios, ¿qué hizo? Los esparció, ¿cierto? Y trajo confusión en sus lenguas, ¿verdad? Y los esparció. Entonces Dios, ¿qué bendijo? ¿Bendijo la construcción de ellos? No, Él bendijo su mandato, que era ir y llenar la tierra. Qué bacán es Dios, ¿verdad? Y el pueblo de Israel ya lo conocemos ya, ¿cierto? Que constantemente caían, que constantemente desobedecían, que cuando venía un profeta les decía, vuélvanse, ellos se volvían, se arrepentían, el Señor les daba leyes, les entregaba mandamientos, ellos decían, sí, vamos a obedecer, y al poco tiempo, ¿qué pasaba? Desobedecían. Entonces, el corazón humano constantemente busca eso, ser autónomo, ¿ya? Estar separado de Dios. Incluso, estando aquí en la iglesia, podemos ser autónomos. Podemos ser personas individualistas. Entonces, que el Señor también nos ayude en eso, ¿ya? A no querer ser autónomos, a no querer ser individualistas, ¿ya? Que solo buscan sus propios deseos y anhelos. ¿Y qué busca el mundo? Esta sabiduría que el mundo nos presenta es alejarnos completamente de una vida que refleje a Dios. El pueblo de Israel o la iglesia primitiva en ese entonces estaban viviendo o convivían con otros pueblos, ¿verdad?
que en esos pueblos habían idolatría. Eran pueblos mundanos, ¿verdad? Que buscaban otros caminos. Entonces, este pueblo estaba siendo influenciado también por esas culturas, ¿verdad? O por esos pueblos. Y entendemos en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel era completamente influenciado por otros pueblos, que al final siempre terminaban siendo como ellos. Eso es terrible. ¿Y nosotros cómo terminamos muchas veces? Muchas veces decimos, sí, Señor, ahora sí. Ahora sí voy a comenzar y voy a caminar en tus caminos. Pero al poco andar nos sucede en alguna situación en particular que nos hacen quebrar y cambiar nuevamente de dirección y buscar lo que yo creo que es bueno para mí. Pero entendemos que este pensamiento, esta sabiduría no es bueno para nosotros, porque nos aleja completamente de Dios y sus propósitos. Nos aleja de lo que realmente Dios quiere para nosotros y nos lleva por un camino muchas veces sin retorno. Entonces podemos ser influenciados, ¿ya? Cuando nuestras vidas no están en una permanente adoración y dependencia a Dios. Debemos en todo momento depender de Dios para que esto no ocurra, ¿ya? Para que la cultura o los pensamientos diferente a lo que nosotros entendemos que la Biblia nos muestra, nos puede hacer tambalear. No podemos nosotros ir detrás de esos pensamientos o de lo que la cultura también nos quiere proveer. ¿Y qué es lo que busca Satanás también? Porque aquí dice que esta sabiduría también es demoníaca. Lo que busca Satanás es destruirnos por completo y no cumplir a qué fuimos llamados como iglesia. Eso es lo que busca Satanás. ¿Usted se ha visto influenciado por Satanás? Recordemos estas voces, la voz interior nuestra, la voz del mundo, pero también está la voz de Satanás, que también nos quiere influenciar y quiere destruirnos. Quiere destruir por lo cual nosotros fuimos llamados. Y aquí fuimos llamados nosotros, lo vamos a ver en un momento, ¿ya? Entonces, este tipo de sabiduría que es falsa no busca fortalecer el cuerpo, sino que busca debilitarlo. ¿Y desde dónde? Desde su cimiento, trayendo todo tipo de confusión y acciones malvadas. ¿Y esto qué provoca? Que en la iglesia haya división. ¿Qué provoca? Dificultades entre hermanos. Por ejemplo, ¿cuáles son algunas de esas tipos de acciones malvadas que Santiago nos dice a lo largo de la carta? La ira es un tipo de acción malvada. No ser hacedor de la palabra de Dios, eso también es una acción, ¿verdad? Cuando nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios, sino que queremos hacer la nuestra, esa también es una acción malvada. Dar rienda suelta a nuestra lengua, como dice al principio del capítulo 3, también es un tipo de acción malvada. No atender las necesidades de quienes pertenecen, también es un tipo de acción malvada. Entonces, todo lo que acabamos de ver en este punto son acciones malvadas que no provienen de Dios, que no provienen del cielo, sino que es completamente diferente a lo que Dios ya había establecido para nosotros como iglesia. Entonces, como consejo, para que esto no ocurra en nuestra iglesia, debemos estar unidos, debemos amarnos, debemos soportarnos, teniendo un mismo sentir y un mismo pensar, amando profundamente a nuestro Dios. Buscar siempre la sabiduría de Dios, ¿verdad? El pueblo de Dios, ¿por qué cayó? Por falta de conocimiento,
pero no un simple conocimiento intelectual, que cualquiera lo puede tener. Cualquiera puede tener conocimiento, pero tiene que ver con ese conocimiento propio del carácter de Dios, que nos lleva a nosotros ¿a qué? A crecer, a madurar. Entonces entendemos que Santiago nos muestra un tipo de sabiduría diferente a lo que estas supuestas autoridades le estaban entregando a aquellas personas en ese entonces. Lo entendemos, ¿verdad? Que la sabiduría demoníaca, terrenal o del mundo, lo que busca simplemente es destruir al cuerpo de Dios, ¿verdad? Pero esta sabiduría que es celestial lo que busca es ¿qué? Primero dar a conocer a Dios, ¿ya? Muestra el carácter profundo de Dios y lo que Dios quiere de nosotros. Esta sabiduría celestial lo que busca es nutrir al cuerpo, fortalecer al cuerpo, ¿cierto? Entonces, en este tercer punto vamos a ver los atributos de la sabiduría del cielo. Versículo 17 y versículo 18. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Aquí nosotros no estamos viendo características que llevan como estandarte la falsa sabiduría, como en el segundo punto, sino que aquí nosotros vemos atributos que son deseables por los hijos. Yo deseo tener estos atributos presentes en mi vida, los deseo, pero también deseo que usted los pueda tener también. Así como los frutos del Espíritu, que nos habla Pablo, ¿verdad? Que enumera 9. Estos frutos o estos atributos que Santiago nos muestra, en Santiago deben ser deseados por nosotros. Imagínense qué maravilloso que yo tenga todos estos atributos presentes en mi vida. Ustedes van a querer estar siempre a mi lado, ¿verdad? O el Marco que tenga presente todos estos frutos, imagínense. Yo siempre voy a querer estar con el Marco. ¿Y usted quiere estar rodeado de personas así? Eso es lo ideal, ¿verdad? Pero somos pecadores, ¿verdad? Pero estamos en un constante crecimiento y eso es lo bonito, y eso es lo genial de Dios, ¿ya? No lo tenemos presente posiblemente, o posiblemente alguno de ustedes tenga un solo atributo de los que Santiago nos muestra acá, o tenga algunos, pero qué rico, ¿cierto? Que el Señor nos pueda entregar esos atributos, y esos atributos tienen que ser trabajados también. No llegan de la noche a la mañana, el Señor nos dice ya, toma, ahí tiene un fruto de compasión. No, estos tienen que ser trabajados también. Dejar que Dios obre en nuestras vidas. ¿Sí? Recordemos la falsa sabiduría un poquito de estos falsos maestros. Era reflejada por la envidia, ¿verdad? Y por la rivalidad. Y todo esto lleva a todo tipo de confusión y actos malvados, ¿verdad? Pero a diferencia de esa falsa sabiduría, Santiago nos dice que esta sabiduría celestial es pura y también es pacífica. ¿Por qué pura? Porque aquí está reflejando el carácter de Dios, ¿verdad? Y Dios es puro. Dios no tiene mancha, ¿verdad? Dios no es impuro. Entonces, como Dios es puro, y además esta sabiduría es pacífica, y usted podrá preguntar, ¿pero por qué pacífica? Recordemos un poco lo que Dios produjo a través de Jesucristo. Trajo paz para con los hombres, ¿verdad? Entonces nosotros podemos tener paz con Dios, pero también podemos tener paz entre nosotros. Y es por eso que nosotros tenemos que anhelar y buscar y ir detrás de ¿qué? De Dios, no de estas cosas. ¿Me entiende?
¿Por qué? Porque nosotros primero tenemos que ir detrás de Dios y todo lo demás va a ser añadido. La pureza en nuestros corazones, la bondad, la compasión, todo va a ser añadido. Nosotros tenemos que ir detrás de ¿qué? Del reino de Dios y su justicia. Porque todo lo demás va a ser añadido. ¿Ya? Y a medida que va siendo añadido a nuestras vidas, nosotros tenemos que poner en obra lo que el Señor nos da o nos pone para ir en camino de eso, ¿verdad? Que es lo que hablábamos muchas veces de las obras. ¿Ya? Entonces entendemos que la pureza y la paz es el carácter, y todo lo demás también, pues, es el carácter de Dios. Recordemos los frutos del Espíritu. ¿Qué representa los frutos del Espíritu? El carácter de Cristo, ¿cierto? ¿Verdad? Cristo es bondadoso, Cristo es amor, Cristo es paz. Entonces aquí, en esta sabiduría que Santiago nos muestra, nos está mostrando el carácter puro de Dios. Y nosotros, como somos sus hijos, tenemos que anhelar, ¿verdad? Eso, el carácter de Dios. Tenemos que anhelar a Dios mismo. No anhelar nuestros sueños ni nuestros propios deseos. No digo que los sueños que nosotros podamos tener sean malos, pero cuando nosotros veamos que nuestros sueños son solamente individualistas, que buscan solamente mi propio beneficio, no es un buen sueño, no es un buen deseo. Porque los sueños de Dios, ¿qué busca? El bienestar del otro, ¿cierto? Los deseos de Dios que buscan que los demás estén bien. Y cuando yo entiendo que Dios busca que los demás estén bien, yo también voy a entender que yo también voy a estar, valga la redundancia, voy a estar bien también, ¿cierto? Pero cuando nosotros entendemos que tenemos que estar en este cuerpo, que busca la voluntad de Dios, es respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Estas virtudes que vemos son deseables, como decíamos, entonces debemos procurar y orar para que esta sabiduría celestial esté en cada uno de nosotros. Estas virtudes reflejan a alguien que entiende su posición de autoridad y además entiende que es humilde y que escucha la verdad sin objeciones. Que se mantiene, cuando hablo sin objeciones, estamos hablando de la verdad, de la palabra de Dios. ¿Ya? Que se mantiene en una postura tranquila y no abusa de su autoridad. Que busca siempre la paz y la unión de la Iglesia de Cristo. Esto es, a grandes rasgos, es lo que busca esta sabiduría. ¿Ya? Entonces, ¿cuál esta sabiduría celestial nos lleva o nos debe llevar a lo esencial? ¿Qué cosa? ¿Cuál es la misión de la sabiduría? Recordemos el sermón de Darío. El sermón de Darío está en relación con la palabra del Señor claramente y todos los sermones que escuchamos, pero estaba enfocado en el ser, en el ser individual, ¿cierto? Cuando nosotros padecemos situaciones particulares, enfermedades, ¿cierto? O cualquier cosa, el Señor nos muestra cómo nosotros tenemos que comportarnos o cuáles son las decisiones que nosotros debemos tomar para poder salir, ¿cierto?, de alguna dificultad. En este caso, ¿cuál es la misión de la sabiduría? Tiene que ver con el cuerpo mismo de Dios, ya con su iglesia, no con el ser individual. Recordemos a Cristo un poco. Cristo mismo nunca buscó ser reconocido, ¿cierto? Él no quiso ser popular. Él siempre buscó enaltecer a su Padre y que su Padre fuera glorificado. Además, Cristo tenía claridad del carácter de su Padre. Y eso lo llevó a dar a conocer a su Padre, no solamente con palabras, sino que con su conducta, ¿cierto? Él decía verdades de su Padre, pero también actuaba como tal.
Cristo tenía claridad de su misión aquí en la tierra. ¿Cuál era? Hacer la voluntad de su Padre hasta el final de sus días. ¿Qué lo llevaría a qué? A sacrificarse por la humanidad. Y así restaurar la relación rota que el mismo hombre, producto de su pecado, produjo. Entonces ese acto único, ¿a qué nos llevó? A la salvación y vida eterna. Y no queda ahí la misión de Cristo, no queda ahí la misión de la iglesia. La misión de la iglesia sigue. Entonces, ¿cuál es la misión a grandes rasgos de la misión de la sabiduría en la iglesia? Primero es relacionarnos con totalidad, naturalidad con Dios. Además, la misión de la sabiduría es cuidar y administrar la creación de Dios. Eso aún está. ¿Y lo hacemos? ¿Cuidamos nuestro entorno? ¿Cuidamos la creación de Dios? ¿Cuidamos los animales? La misión de la sabiduría es vivir como verdaderos representantes de Dios aquí en la tierra. ¿Somos verdaderos representantes? Además, la misión de la sabiduría es reflejar el carácter de Dios como Cristo con nuestras palabras y conductas, con nuestro estilo de vida. Además, la misión de la sabiduría es llevar el mensaje del Evangelio a toda criatura. Esto aún permanece. La misión de la sabiduría es llevar a otros esta relación restaurada que Cristo en su sacrificio produjo. ¿Cierto? Debemos querer que otros también puedan tener esta relación, que una vez estuvo rota, pero Cristo, por su entrega y por su sacrificio, lo volvió a unir. También la misión de la sabiduría es buscar y vivir bajo su voluntad, hasta el fin de los tiempos. Si ustedes se fijan, la sabiduría que Santiago nos presenta es una sabiduría que tiene que ver con la iglesia, ¿ya? No de manera individual, como lo estaban viviendo en ese entonces. Algunas personas que querían provocar en los cristianos un estilo de vida que no correspondía a los mandatos de Dios. ¿Usted quiere vivir este tipo de sabiduría celestial que Santiago nos presenta? Yo sí. Ustedes también, ¿cierto? Entonces debemos dejar que Dios obre en nosotros. Nosotros simplemente en primera instancia tenemos que disponer nuestros corazones en todas las áreas de nuestra vida para que Dios siga obrando. Porque sin duda Dios obra en nuestra vida, ha obrado. Muchas veces solamente vemos las cosas malas en nuestro corazón, las acciones malas que nosotros tenemos. Y entonces, producto de eso, no podemos ver lo bueno que sí Dios ha hecho en nosotros. Y Dios sí ha hecho cosas en nuestras vidas. Como hijo de Dios, sí lo ha hecho. Piense y vea las cosas que Dios ha provocado en su vida. Y cuando usted empieza a ver lo que sí el Señor ha hecho, usted va a querer anhelar más su sabiduría. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, escuchando tu palabra. Permítenos, Señor, quedarnos con lo que viene de ti, Señor. Permítenos quedarnos con tus palabras, que tiene que ver con tu carácter, que tiene que ver con tus mandatos a tu iglesia, que tiene que ver, Señor, con tu sabiduría, que es diferente a lo que otros nos pueden dar o entregar. Permítenos que cuando estemos en
lugar de autoridad, Señor, podamos reflejar tu carácter. Podamos ser idóneos, Señor, a lo que tú llamas. Que podamos tener una buena conducta, no solamente aquí en la iglesia, sino que en otros lugares. Entendiendo que somos seres espirituales y todo lo que hacemos es espiritual. Permítenos, Señor, buscar tu voluntad y ponerla en obra, Señor. Permítenos agradar tu corazón. Cuando vivimos, Señor, completamente dependientes de ti. Que busca tus caminos, Señor. Permítanos como iglesia seguir creciendo en todo esto, Señor, para que podamos ser reflejo fiel de ti, Señor, en el mundo. Que podamos ser personas que influencian a otros, Señor. Que podamos ser una iglesia que influencie a otras iglesias también. Que tu gracia esté siempre en nuestras vidas, Señor. Y lo creemos así. Vemos cómo nos has hecho crecer como iglesia, Señor, y te damos gracias. Y permítenos estar en eso, buscando siempre el crecimiento de tu cuerpo, el fortalecimiento de tu cuerpo, Señor. Y que podamos ir a otros también, llevando el mensaje de tu evangelio, Señor, para que ellos también puedan disfrutar y tener una relación profunda con usted. Te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.